Hola, soy Antonio del Olmo. Ahí en pantalla podéis ver mi correo electrónico. Para cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, ahí a este correo me la podéis enviar. En el vídeo de hoy vamos a ver las opciones sobre los componentes para gestión de ficheros, ¿vale? Todos los componentes que nos ofrece la paleta de Talend para gestionar ficheros, para hacer operaciones con ellos, ¿vale? Vamos a crearnos un job de prueba, como siempre, para poder ir viéndolos uno a uno. Prueba 6. En este caso, ¿vale? Y aquí en la paleta, si nos vamos a la parte de ficheros, ¿vale? Aquí vamos a ver que tenemos varias opciones, tenemos entrada, salida, estas son todas las opciones en las que podemos escribir ficheros, todas las opciones con las que podemos leer ficheros, delimitados, Excel, posicionales, etcétera. Y en concreto nos vamos a centrar en la parte de management, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar estos ficheros? Vamos a empezar con un componente tFileList, es bastante interesante. El FileList lo que hace es darnos un listado de todos los ficheros que existan en una ruta, en un directorio en concreto. Con este componente tiene varias opciones de configuración. La primera es el directorio donde vamos a mirar para sacar este listado. Nosotros vamos a hacerlo sobre este directorio de ejemplo que tenemos, donde únicamente tenemos un fichero, ¿vale? Vamos a configurarlo en esta ruta. ¿Os acordáis que las barras siempre debe ir la barra del 7, ¿vale? La barra del 7 o doble barra inversa, ya que es el carácter de escape en Java. Tenemos una opción aquí que es el FileListType, que podemos sacar un listado de los ficheros, de los directorios o de ambos. En mi caso voy a sacar únicamente ficheros, ¿vale? Podemos incluir los subdirectorios o hacer case sensitive en cuanto a la máscara que vamos a incluir para los ficheros. Yo de momento la voy a dejar vacía, ¿vale? Es decir, voy a sacar un listado de todos los ficheros que existan en esta ruta. Este componente únicamente saca tipo iterate. ¿Os acordáis que el flujo main os comenté que casi siempre era para entornos transaccionales, para entornos donde se leen datos en modo registro, como base de datos, ficheros, etcétera? Este es un componente de gestión de ficheros, de orquestación en Java, por así decirlo. Entonces únicamente nos saca un flujo iterate. Para ver la salida que tiene este componente, como siempre vamos a utilizar los componentes de desarrollo por excelencia, el fixedFlowInput, ¿vale? Donde voy a crear una columna que va a ser, por ejemplo, el nombre del fichero. Nombre fichero. ¿Vale? Aquí en el valor ahora lo rellenamos. De momento vamos a incluir un log row para mostrar la información de este fixedFlowInput por la consola de salida. ¿Vale? Y desde el FileList lo que voy a hacer es conectar el flujo iterate a este fixedFlowInput. De esta forma esto se va a ejecutar una vez por cada valor que me devuelva el FileList. FileList me va a devolver todos los ficheros que existen. Esto se va a ejecutar una vez por cada fichero que exista, ¿vale? ¿Qué valor voy a sacar? Pues aquí lo que vamos a hacer es el uso de las variables que generan los componentes. En concreto, una de las variables que genera el tFileList. Si yo escribo tFileList y le doy a control espacio, en la ayuda de Talend me aparecen todas las variables que genera este componente. Por aquí tenemos el current file directory, file extension, file path, ¿vale? Cada una de ellas en la ayuda puedo ir viendo la información que me muestra. Nosotros en concreto vamos a utilizar el current file, que me da únicamente el nombre del fichero, ¿vale? Si yo ejecuto esta parte, aquí veo que la salida que me devuelve es fichero salida job prueba 1.csv, que efectivamente es el fichero que está contenido aquí, ¿vale? Vamos a seguir haciendo pruebas, alargando este job. Vamos a ver el siguiente componente, que es el file copy, ¿vale? Podemos copiar ficheros. Colocamos el componente aquí abajo y si vemos las propiedades tenemos el nombre del archivo a copiar y el directorio destino, ¿vale? Podemos copiar un directorio completo, podemos renombrar el fichero en el destino, podemos eliminar el fichero origen, reemplazar si existe, etcétera, ¿vale? Nosotros en este caso se lo vamos a conectar directamente con otro flujo iterate, ¿vale? Se lo vamos a conectar con otro flujo iterate a tFileCopy. Aquí si os fijáis salen dos flujos iterate
estos iterate no se van a ejecutar en paralelo, sino que se va a ejecutar primero uno y después otro. Como veis aquí tengo iterate 1 order 1, iterate 2 order 2, ¿vale? Este orden se puede modificar. Si yo hago clic sobre el flujo y con el botón derecho le puedo modificar el orden de los links iterate, ¿vale? En nuestro caso lo vamos a dejar así de momento. Ahora, ¿qué fichero, qué nombre de archivo es el que quiero copiar? Pues es el fichero que me devuelve este componente, el tFileList1. Entonces vamos a hacer uso de su variable. tFileList, control espacio. Puedo utilizar currentFile, aunque solo me da el nombre del fichero. Necesito toda la ruta donde está contenido este fichero, ¿vale? Para ello utilizo FilePath. FilePath me devuelve tanto la ruta como el nombre del fichero. ¿Dónde lo quiero copiar? Pues lo voy a copiar a otra carpeta que esté contenida dentro de la ruta donde estoy haciendo el file list. Entonces, voy a coger el file directory, que es el directorio donde estoy buscando el fichero, y le voy a concatenar un campo constante, que le voy a poner aquí, carpeta para copia de ficheros, ¿vale? Este es el fichero destino. ¿Quiero renombrar el fichero? Pues no, lo voy a dejar que se llame de la misma forma, ¿vale? Pues ejecuto. Inicialmente me muestra el fichero que hay y después me ha creado una copia en una carpeta que me ha creado dentro de esta ruta, ¿vale? Donde veo que me ha copiado este fichero, ¿vale? La ruta no existía, por lo que al intentar copiar un fichero ha creado la carpeta. Estas carpetas se pueden en Windows y en Unix se comporta diferente este componente, pero todo ello depende de Java y del usuario con el que lo hacemos, ¿vale? Las carpetas es capaz de crear hasta 2 niveles. Más de 2 niveles en Windows nos daría error. Y en Unix depende bastante del usuario con el que estemos ejecutando este proceso, ¿vale? Vamos a eliminar esta carpeta para seguir viendo componentes en nuestro proceso. El siguiente que vamos a ver es el de File Archive, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es comprimir un fichero. Vamos a colocarle el iterate con orden 3, sacamos el listado, lo copiamos a otra carpeta y lo que vamos a hacer es comprimir el fichero que hemos cambiado a esa carpeta, ¿vale? El fichero que hemos cambiado, que hemos copiado a la carpeta para copiar ficheros, ¿vale? Este componente tiene pocas opciones. El directorio donde se va a comprimir y el fichero que va a generar, ¿vale? Después el formato de la compresión, gzip, tar, etcétera, el nivel de la compresión y la codificación, ¿vale? Aquí veis que podemos decirle todos los archivos o incluir una máscara para únicamente comprimir aquellos archivos que queramos. Pues en nuestro caso, el directorio que queremos comprimir es el mismo directorio en el que estamos copiando los ficheros. Vamos a incluirle una máscara para que únicamente comprima los archivos CSV. Vamos a configurar este fichero para que el directorio de donde extraiga el directorio donde está el fichero que va a comprimir es el directorio donde ha copiado los ficheros. Destination Directory, ¿vale? Va a comprimir los ficheros que existan aquí con la máscara .csv, es decir, todos los ficheros que terminen en CSV, y los va a mandar a la misma carpeta. Podemos sustituir esto por la misma carpeta llamándolo comprimido.zip. Ejecutamos. Y si me voy a la carpeta, dentro de la carpeta me ha generado un comprimido. Dentro del comprimido tengo el fichero. Tenemos bastantes componentes para gestionar todos estos ficheros. En concreto podemos ver también el File Properties, que me devuelve las propiedades de un fichero, cuándo ha sido creado, el tamaño, la última vez que ha sido modificado. Tenemos componentes para comparar ficheros. Comparar 2 ficheros en formato ASCII me devuelve las diferencias entre uno y otro. Podemos eliminar, podemos comprobar si un fichero existe, ¿vale? Y esta opción del fichero existe la tenemos también en otro componente
que es wait for file. Con este componente, wait for file, vamos a crearnos otro proceso de ejemplo. Con este componente lo que hacemos es estar mirando a una ruta esperando la creación de un fichero. Podemos esperar tres cosas: que el archivo se ha creado, que el archivo se ha borrado o que se ha actualizado un fichero. Es decir, este proceso va a estar esperando hasta que una de estas situaciones se dé, la situación con la que esté configurado. En concreto vamos a crearnos aquí una ruta, ¿vale? Vamos a crear esta ruta y vamos a configurar este componente para que esté mirando a esta ruta que nos hemos creado. La máscara del fichero va a ser todos aquellos que sean con CSV. Voy a buscar cuando el archivo se ha creado y una vez se haya lanzado, una vez hayan dejado ahí el fichero, se ha creado, ¿qué hacer? Pues podemos decirle que continúe con el bucle, es decir, que siga esperando para la creación de otro fichero, o que termine el bucle. En mi caso le voy a decir que termine el bucle para terminar. Otra opción aquí es el tiempo entre iteraciones, es decir, esto va a estar, es un hilo Java que va a estar buscando en esa ruta cada cuánto. Pues aquí le tengo puesto que cada segundo va a mirar a ver si el fichero ha sido creado, ¿vale? Y aquí tendríamos el número de iteraciones, el número de máximo de veces que se va a ejecutar. Si lo dejo vacío es que es infinito, ¿vale? Una vez se haya creado, voy a hacer que me haga un list sobre la ruta que estoy mirando, es decir, me va a hacer un file list sobre the wait for file. Me va a hacer un file list en la ruta donde estoy mirando y esta información me la va a mostrar por log. Me incluyo los dos campos, le voy a poner aquí nombre fichero. The file list current file y me lo va a mostrar por log, ¿vale? Si yo ejecuto este proceso, como veis, se va a quedar parado en el wait for file, esperando a la creación de un fichero. Si yo cojo cualquiera de estos y lo suelto en la ruta, voy a poner la pantalla aquí para que se pueda apreciar, como veis, el proceso se ejecuta, me hace el list y me dice el fichero que se ha copiado y termina el bucle. Yo este componente lo podría configurar con un continue loop, ¿vale? Voy a eliminar el fichero que hay aquí. Le daría a ejecutar. El proceso estaría esperando y si yo cojo el fichero y lo copio, se ejecuta una vez y vuelve otra vez a la espera de que se cree otro fichero diferente. Si yo lo llamo diferente, aquí, fichero 2, y lo suelto en esta carpeta, como veo, se ejecuta una segunda vez y me va haciendo un listado de todos los ficheros que existen en esta carpeta. Este proceso estaría esperando continuamente. Con la correcta configuración y desarrollo, nosotros podemos estar mirando en una ruta a la creación de ficheros. Una vez llegue el fichero, podemos cargarlo en una base de datos o enviarlo por correo electrónico y a posteriori podemos copiarlo a otra carpeta, por ejemplo una carpeta de procesados, y comprimirlo para que no nos ocupe tanto espacio. De esta forma iríamos dejando la carpeta que estamos vigilando con el wait for file limpia y el proceso estaría en ejecución todo el tiempo que nosotros necesitásemos. Esto ha sido todo respecto a los componentes para gestión y para configuración de ficheros. Como veis, hay muchos y lo convierte en una herramienta muy versátil a la hora de manejar ficheros y de manejar todos estos datos tanto en orígenes como en destinos. ¿Vale? Esto ha sido todo por el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.